momento donde se retoma el dictado de clases en general. Esto ocurrió el 2 para los niveles primario y secundario, y esta semana, la semana que viene, se ha retomado el dictado de clases en las universidades. El sector de la docencia universitaria y los trabajadores también no docentes de las universidades atraviesa una situación muy particular, porque el año pasado hubo marchas muy importantes apoyando una ley de financiamiento universitario que se sancionó, fue vetada, se ratificó, y que sin embargo el gobierno no cumple, al menos en su totalidad, y que da cuenta de una situación extraña para la democracia, al menos en mi opinión, respecto de lo que se decide en el Congreso de la Nación. En este contexto, la Asociación Gremial de Docentes Universitarios de Entre Ríos, AGDU, que conduce Germán Orsini, anunció un paro total de actividades sin asistencia a los lugares de trabajo que se desarrollará entre el lunes 16 y el viernes 20 de marzo. La medida de fuerza, que se enmarca en medidas de fuerza de CONADU, obviamente es en reclamo del financiamiento universitario y una recomposición salarial, teniendo en cuenta que este sector, específicamente con más intensidad, sufre un atraso salarial absolutamente enorme, y que impide que quien ejerce la docencia o es trabajador de una universidad pueda vivir de su trabajo, ¿no? Estamos en comunicación justamente con Germán Orsini. Germán, buen día, gracias por atendernos. Buenos días, Carlos, a vos y al equipo y a toda la audiencia. Bueno, queríamos adelantarnos un poquito a lo que va a ocurrir la semana que viene, contar cómo es la modalidad de esta protesta. Yo creo, obviamente lo reiterás, ¿no? Pero creo que las razones están claramente explicitadas. Sí, en todos estos años, digamos, a uno siempre, como actor sindical, ¿no es cierto?, defensor de la labor docente universitaria, cuando uno decide una medida de paro, no docente, bueno, hay gente que tiene una convicción de que son medidas efectivas, y otros, la mayoría dentro de la cultura de la Universidad Nacional de Entre Ríos, hay un acatamiento bastante parcial, digamos. Sin embargo, esta semana me encontré con pila de docentes preguntándome cuándo hacíamos paro, Claro. porque la situación se ha tomado sumamente extrema, digamos. Y eso es una rareza, digamos, encontrarte gente pidiéndote como representante de ellos que hacer un paro, digamos, porque no está en el ADN de los docentes universitarios no dar clases o no asistir a dar clases. Entonces es llamativo, digamos, a la situación que hemos llegado y a la escasez de herramientas que ya quedan, que la hemos utilizado a lo largo de estos 3 años, porque fuimos uno de los primeros sectores afectados, digamos, por la famosa motosierra, perdiendo la mitad de nuestro salario, que fuimos a través de marchas, 3 marchas masivas universitarias, la pelea en el Congreso, como bien lo describiste vos, la aprobación de una ley, el incumplimiento de una ley, sin apertura de paritaria, sin diálogo. O sea, llevamos 3 años de manifestando nuestra situación, incluso desde el otro lado, desde el lado del gobierno, aceptando o asumiendo que esto es real, que, digamos, no es un hecho, que es una sensación de la pérdida de salario. ¿No? La misma cautelar que pone el gobierno contra la ley de financiamiento dice, bueno, sí, tienen razón, han perdido el 40% del salario real. Pero bueno, estamos en una situación de crisis. Bueno, entonces ahí tenemos esta ambigüedad o doble moral de para algún sector hay, digamos, y para otro no, o un doble discurso, ¿no es cierto? Y el ajuste verdaderamente en estos 3 años lo ha pagado en parte, digamos, el sector de los docentes universitarios. Entonces, ante ya no saber qué medida tomar, el docente universitario ha decidido encarar un plan de lucha muy fuerte, empezando con un inicio simbólico, ¿no? De no inicio de clase del segundo cuatrimestre, tomando una semana de paro en todas las universidades del país, no solamente en Entre Ríos, esto que se va a dar. Incluso se plegó el sector no docente, que iba a ser una semana de paro, y en Entre Ríos, en la UNER por lo menos, va a ser la semana completa de paro el sector no docente.
acompañando al sector docente en una situación de salarios ya no de bajos, sino salarios de seria exigencia. Hay una frase muy elocuente de esto, creo que quedó manifestada en la pandemia, básicamente, nosotros vocación nos sobra, nos falta salario. O sea, ese sería el eslogan de esta situación para resumirlo, digamos, en lo que es el ámbito universitario. Ayer yo fui a dar clases, por ejemplo, está desbordada la universidad de cantidad de la facultad, en este caso de económica, de qué sé yo, de gente ingresantes, es un enjambre de gente, porque obviamente en las situaciones de crisis ir a una universidad privada también es una situación compleja. Entonces, la universidad pública es un sostén para, o un mecanismo de ajuste para bien, digamos, brindándole la oportunidad de aquellos hijos de laburantes, de trabajadores que no pueden acceder a pagar una universidad privada y ir a una universidad pública, es una solución a su vida, a una continuidad del estudio. Y entonces está llena la facultad, pero con docentes cobrando salarios muy bajos, con una pérdida salarial muy bajos, con problemas de financiamiento también para pagar gastos, con cero financiamiento para ciencia y tecnología y para investigación y desarrollo de conocimiento. Entonces, docentes renunciando a cátedras que hay que cubrirlas con nuevos cargos. Es toda una situación ultra compleja que la verdad que no vemos ninguna voluntad de diálogo y ninguna voluntad de solución al conflicto. Entonces, bueno, ese es el motivo básicamente de la medida de fuerza. Claro. Me quedé pensando en eso que decías, que las universidades están llenas de estudiantes, ¿no? De ingresantes. Hace un rato hablábamos con gente de APYME y casi como al pasar lo decía el entrevistado que, bueno, este panorama, hablando de la economía, también pone muy en duda si sirve estudiar, si sirve capacitarse, ¿no? ¿Sí? Que yo creo que es así, creo que lo pone en duda, creo que genera incluso... El mundo, eso es una cuestión, una tendencia mundial, digamos, no es una cuestión de Argentina, digamos. Nosotros estamos en las nuevas tecnologías ya, reemplazo de conocimientos de trabajos rutinarios y carreras que van a tener que ir ayornándose a las nuevas modalidades. Yo creo que ir a la universidad no es que te va a dar las herramientas para conseguir un trabajo, sino que te va a cambiar la vida en el sentido que vas a encontrarte con otras realidades, vas a construir ciudadanía, vas a adquirir algunos conocimientos. Obviamente, después depende de cada persona las habilidades que vaya construyendo a través de la vida universitaria que le permitan conseguir un trabajo, digamos. Pero es toda una reconfiguración también de los planes de estudio, de los contenidos que se van dando, y hay cosas que no se van a reemplazar por la inteligencia artificial, digamos. Obviamente, si vos querés una salida laboral que te dé un salario en esta situación y en esta coyuntura, sí, estudiar un curso de aire acondicionado, plomería, electricidad, sí. O sea, no es una cosa que no se sepa, digamos, sí. Y no te dediques a ser médico que vas a estar 20 años para cobrar 2 mangos con 50 al final de la carrera. Pero bueno, son decisiones y vocaciones que también las personas tienen y se va ayornando también la forma de enseñar y los conocimientos se van ayornando en función de los chicos también demandan. Hoy en día podés trabajar y estudiar a la vez, porque hay muchas carreras que son virtuales, porque los cursados son flexibles, no es tanto como antes que tenés que estar 7 horas sentado en un banco adentro de una facultad. Hoy en día se va cambiando y se va ayornando todo lo que es también la universidad a las distintas realidades y en los cambios tecnológicos, ¿no? Sobre todo. Sí, pero es una discusión muy profunda, digamos, muy amplia, digamos. Sí, yo lo pensaba incluso porque también es como ¿cómo decirlo?, cercenamiento a las expectativas de vida, que significa para todas las personas poder acceder a la educación, ¿no? Y sí, porque es como que un futuro, digamos, la incertidumbre es creciente en el mundo para todo, digamos, no solamente para los que ya pintamos 50, sino yo creo que los jóvenes nuevos, yo tengo un hijo de 16 y creo que va a afrontar un grado de incertidumbre mucho mayor que el que teníamos en otra época, y los discursos que nosotros teníamos familiares, digamos, han cambiado radicalmente, digamos, eso de estudiar, recibirte, tener una carrera y con eso vas a crear una familia, tener un auto y criar un hijo, digamos, era más o menos el mandato familiar. Creo que hay una recontra desconstrucción de ese formato de familia, de esa forma de vida, y ya hoy los chicos piensan en otras cosas, en viajar, en estudiar a otros países, en hacer carreras más cortas.
incluso las carreras que más demanda tienen en las facultades son carreras más cortas. Son más breves, sí, sí. Y se han Son adaptado carreras de 2, 3 años, para digamos. que sean más breves también. Diplomaturas, tecnicaturas, de rápida salida laboral. Entonces, es todo un cambio que se va dando. Bueno. Bueno, pero digo, en ese contexto, ese no es un contexto que es otra discusión, digamos. ¿no? Al contrario, es muy contradictorio lo que pasa con ese contexto, ¿no? Si estamos hablando es sumamente contradictorio, porque hay récords de inscriptos, digamos. O sea, vos tenés 1000 inscriptos en ciencias económicas, que es un montón. Porque hay 3 carreras, digamos. O sea, son un montón de chicos que se inscriben en la universidad. Y para adentro de la universidad tenés los docentes que te ponen una cara como diciendo, che, encima que estoy cobrando menos, tengo que darle gente a más clases, tengo que poner otra comisión más, tengo que corregir más, hacer más consultas, atender más gente, digamos, como el consultorio médico, digamos. Claro. Más gente, hay más problemas. No hay aulas, hay falta de cupo, y ayer escuchando a una chica de la UBA que no pueden, como hay tanta demanda, quedan sin cupo para poder cursar las carreras. Porque obviamente esto tiene que ver con la coyuntura de crisis que se está viendo, que hace 3 años no se veía tan claramente, y parecíamos, éramos un sector que estaba golpeado, salía a protestar. Hoy en día con el sector que hable se dice, bueno, excepto alguna cuestión que tiene que ver con la energía o el agro, los demás sectores están sufriendo una caída en la actividad ya muy marcada, y eso se nota en la calle y en la actitud de la gente cuando uno le pregunta cómo es tu situación económica, ¿no? Y eso queda reflejado incluso ayer el aumento de este colectivo, ¿no? Que los chicos me lo decían en el aula, ¿cierto? Profe, avise si hay paro porque el colectivo sale 1.850 pesos. Hasta yo me quedé sorprendido porque digo, 1.800 pesos un colectivo. Y sí, yo vivo en Colonia de Llanegas. Imagínense que para ir nomás a la facultad ya tiene casi 4.000 pesos de transporte. Sí, sí, sin duda. Entonces, si sumás todo lo que es, ir a estudiar tampoco es por más que sea el acceso gratuito de la universidad, trasladarse, ir a cursar, alimentarse y todo, esto es un gasto para la familia. Sin duda, digo, la educación en ese sentido, en este contexto económico, no es para todos, lamentablemente. Y cada vez menos, que es lo más grave. Y cada vez menos, y creo que es la idea central de este achicamiento, de este vaciamiento a través del desfinanciamiento, es la ideología que tiene el gobierno sobre el sistema universitario. Obviamente nosotros vamos a dar pelea, porque la venimos dando hace 3 años y vamos a seguir insistiendo de que este ideal de esa universidad que permita darle acceso a la gente a un medio mayor o una herramienta para tener una mejor calidad de vida, debe seguir existiendo, con la modalidad y configuraciones atravesadas por los cambios tecnológicos, ¿no? Y con los cambios que sean necesarios llevar a cabo. Por supuesto. Pero es una herramienta vital para poder equilibrar un poco las desigualdades sociales que son históricas, digamos, no es que es algo que moderno, digamos, sino que vienen hace más de 60 años. Germán, te agradezco Así muchísimo, bueno, de muchísimo el tiempo. panorama. Muy bien, muchas gracias a ustedes por el. Hablábamos con Germán Orsini, que es el titular de ACDU, contándonos esto, ¿no? Que es lo que uno ve en la diaria. Bueno, los que tenemos la suerte de poder tener hijos en la etapa universitaria, además de conocer el tema de los costos, tenemos también la responsabilidad de decirle a nuestros hijos que están gozando de derechos que lamentablemente en la Argentina no todo el mundo puede ejercer, ¿no? Que el acceso a la educación. Y por supuesto que hay gente que piensa que la sociedad no tiene que hacerse cargo de pagarle la educación a algunos, pero en realidad lo que se está poniendo en duda es un proyecto de país, de formación, de producción. Y si ese es el pensamiento, debería aplicarse en todo. La sociedad tampoco tiene por qué hacerse cargo de que una ley de inocencia fiscal le perdone los impuestos que debía pagar un empresario, o la sociedad no tiene por qué hacerse cargo entonces de aportar con sus impuestos ANSES para pagar la jubilación. Y yo no creo que sea así, sinceramente. Son las 7:54.